Hola, la querida audiencia de Detona, que como siempre nos recibe en donde quiera que se encuentren y que nos van a ver el día de hoy y seguramente en los próximos días a través de nuestra plataforma y de YouTube y todas las redes sociales. El día de hoy le doy la bienvenida una vez más a un buen amigo, a alguien que siempre que participa aquí en nuestros programas, nos ayuda a entender muchas cuestiones del proceso electoral en materia de participación, de tendencias, intención de voto, cuestiones estadísticas, matemáticas, pronósticos no deportivos, sino electorales. Te damos la bienvenida, mi querido Carlos Hernández. Muchas gracias, Raúl. Mucho gusto nuevamente estar contigo, con tu audiencia. Muy bien. Oye, Carlos, pues creo que después de todos estos, yo iba a decir meses, pero prácticamente han sido años para la elección del 2024, porque todo se, lo vas así rápidamente para recordar a la audiencia, ¿eh? Todo empezó prácticamente hace 2 años, un poquito más de 2 años, como 2 años, 2 meses aproximadamente, cuando López Obrador empieza o señala ya cuál va a ser la ruta de Morena para que elijan a su candidata, que a final de cuentas fue la que él quería. Eso fue por un lado. Por el otro lado, la oposición empezó trastabillando totalmente. Todavía no sabían si iban a ir juntos o separados, si la ciudadanía iba a participar o no iba a participar, hasta que se lograron juntar todos los elementos necesarios y se constituye lo que ahora es la coalición Fuerza y Poder por México, que lidera Xóchitl Gálvez. Esto fue hace un año aproximadamente, a lo mejor un poquito menos, ¿eh? Entonces, tenemos yo le llamaría ventarrón electoral viviendo en México ya prácticamente 2 años. Pero uno de los elementos o uno de los factores de la ecuación que ha despertado mucha inquietud en las últimas semanas es cuánta gente va a ir a votar, qué porcentaje del padrón electoral que rebasó los 98 millones, según el INE, va a acercarse a las urnas a depositar su boleta electoral. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, mi querido Carlos? Mira, Raúl, yo creo, me voy a remitir a lo que sucedió en 2018 porque ese es el punto de partida que define de alguna manera el balance de fuerzas que tenemos el día de hoy. En 2018 podían votar alrededor de 89 millones de ciudadanos. 30 millones le dieron su voto a López Obrador. 32 millones no votaron y el resto dividieron su voto entre los candidatos de oposición. Entonces, cuando tú ves esos números en el contexto del universo de todos los que podemos votar, pues realmente López Obrador llegó solo con la tercera parte de los votos posibles. Y ese es en el momento, yo diría, culminante de la popularidad de López Obrador, que hábilmente supo pues capitalizar el descontento que había en la sociedad con la actuación de las dos últimas gestiones presidenciales. Entonces, a pesar de todo esto, las encuestas decían, es decir, a pesar de lo que los datos reflejaron, las encuestas daban por un hecho que el arroz estaba cocido y que el 50 y tantos % de la gente favorecía su mandato, cosa que es cierta si lo vimos en el contexto de los que votaron, pero no en el contexto de los que podían votar. Y entonces aquí aparece el partido mayoritario del que nadie voltea a ver, que es el integrado por todos los ciudadanos que pudiendo votar no acuden a las urnas. En 2020, bueno, entonces, en resumen, en 2018, cuando arranca, son más los ciudadanos, 32 millones que se quedaron en su casa, que los que favorecieron con su voto. Eso pues empieza a darle
una importancia mayor a la gente que no vota, porque la suma de la gente que vota por la oposición o por el partido gobernante es tan cerrada que no resuelve totalmente la ecuación, que es lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años, tanto en la elección intermedia como en las elecciones de gobernadores. Ahora, ¿qué sucede para 2018? Para 2018, el abstencionismo aumenta. O sea, 12 millones de ciudadanos que habían votado en 2018 ya no votaron en 2021, En el 2021. en el 2021, para llegar a un total de 44 millones de ciudadanos que no votaron en 2021. Y si bien es cierto que se alega que es una elección intermedia, pues esta sí era una elección casi presidencial, porque estaba en la mesa la intención de evitar que Morena volviera a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sí. Y por el otro lado, porque se renovaban pues, la mitad de las gobernaturas del país. Había elección de gobernador en 15 de los 32 estados. Entonces eso ya le hacía una intermedia distinta, es casi presidencial, diría yo. Además se daba en el contexto de que la sociedad ya se había organizado y se había dado cuenta que no había forma de competir con la alianza gobernante si iban separados. Entonces surge el movimiento este de Sí por México y a final de cuentas surge la alianza política Va por México, que es la que participa en estas elecciones. El resultado en esas elecciones es, como decía, tenemos una tasa de abstención del 45% y del lado de los que votan, pues realmente una competencia muy pareja. La diferencia entre cuando sumas ya los partidos que integran la alianza gobernante contra los de la oposición, la diferencia es de menos de 5 puntos porcentuales del universo de los que pueden votar. Y eso, pues técnicamente, eh, lo que te dice es que si el día de mañana se repitiera la elección y por cuestiones circunstanciales de alguien que ya no se pudo mover o que hubo cambios en las condiciones climáticas o lo que sea, pues el resultado se puede voltear, ¿no? Entonces, la conclusión ahí es que no hay una fuerza realmente dominante. La competencia entre las fuerzas, es bastante pareja. Y esa es una situación que se manifestó en todos los procesos electorales que ocurrieron desde 2021 en todas las elecciones de gobernadores. Ahora, eh, cuando tú sumas todas las elecciones que han ocurrido desde 2018 a 2021, el universo de votantes está dividido, del universo electoral en México está dividido prácticamente en dos bloques, casi del mismo tamaño. 55% de los ciudadanos que han acudido a las urnas y 45% que no lo han hecho. En 2021, en el 87% de las casillas, de las 168,000 casillas que se instalaron, fueron más los ciudadanos que no votaron que los votos que sacó el candidato que ganó la casilla. Entonces, lo que estamos viendo es que el abstencionismo no es nada más el resultado de una resta de cuántos podían votar, cuántos votaron y la diferencia son los abstencionistas, sino que es un fenómeno que se manifiesta en todo el país, que efectivamente si fuera un partido político sería mayoritario. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha llevado a concluir que realmente lo que se haga del lado de los ciudadanos que votan, es decir, en el contexto de los partidos, de las organizaciones políticas, etcétera, buscando alianzas para quitarle votos al de enfrente, convencer a los indecisos, etcétera, pues no te va a dar una claridad de cómo se va a resolver la elección. La llave de lo que puede cambiar las cosas drásticamente es la conducta de los ciudadanos que no han votado si por una vez se deciden a votar. Y tuvimos un ejemplo muy ilustrativo en la elección de 2021 con lo que sucedió en la Ciudad de México. Al igual que lo que ocurre ahorita, todas las encuestadoras electorales que trabajan pues, por encargo decían que la Ciudad de México la tenía prácticamente perdida la oposición, que si bien iba a ganar 2 alcaldías, pero resultó que una zona de la ciudad que normalmente no vota mucho, porque a nivel nacional
las zonas que tienen este perfil de tener más bienes en el hogar, más escolaridad promedio, son altamente abstencionistas, que coincidía con que se iban de vacaciones o con que no les importaba quién era el diputado local, lo que tú quieras y mandes. Pero en la Ciudad de México ocurrió un fenómeno muy curioso, que sin que hubiera elección de jefe de gobierno para la Ciudad de México, esa zona occidente de la ciudad, integrada por Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, etcétera, donde predomina este perfil de ciudadanos, salieron a votar y salieron a votar copiosamente y le dieron totalmente la vuelta al marcador en función de lo que las encuestas estaban pronosticando. De manera tal que se llevaron 9 de las 16 alcaldías. Y si hubieran ido aliados en otro par u otras 3 alcaldías, igual las hubieran ganado. Eso es lo que en un momento dado le prendió las alarmas a López Obrador y se dio cuenta que está a punto de perder el barco insignia de su movimiento, que es la Ciudad de México, en donde se creó, en donde él ha desarrollado toda su política y donde está recibiendo una calificación negativa de ciudadanos que han estado sometidos a 27 años de esta forma de gobernar. Entonces, eso para mí es lo que lo que pone en la mesa la importancia del ir a votar. O sea, si es importante, o sea, si puedes, te puedes equivocar al votar y eso tiene consecuencias, pero las tiene más graves si no votas, que eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque un partido que llegó con la tercera parte de los votos ha sido capaz de trastocar totalmente la forma de vida que teníamos en los últimos años. Independientemente de si tenía o no, si era si tenía muchos defectos y estaba plagada de corrupción, etcétera, etcétera. Lo que no es posible es que solo un tercio de los ciudadanos sean los que estén decidiendo el destino de las otras dos. Entonces, para mí, la variable más importante que hay en esta elección no es lo que predigan las encuestas, porque se van a equivocar. Y se van a equivocar porque si tenemos una competencia tan reñida y si la candidata del partido gobernante no tiene pero ni una pizca de la popularidad que tenía López Obrador cuando llegó al poder, y López Obrador solo pudo conseguir la tercera parte de los votos posibles, no sé de dónde sacan que va a sacar el 64%. Eso simplemente no se puede sustentar con los datos. Entonces, yo no me voy a meter a discutir ahorita si las encuestas son buenas o son malas, etcétera. Simplemente lo que digo es que hay una disonancia enorme entre lo que las encuestas están pronosticando, que dicen que no pronostican, que es un solo retrato, pero pues eso es hacer al loco, ¿no? O sea, se han convertido en una herramienta de propaganda para los dos lados, ¿no? Porque cada quien pues habla de la encuesta que le conviene. Pero entonces contra eso lo que tienes es una realidad expresada en las urnas. Y en los últimos 5 años, en todas las elecciones que ha habido, solo el 20% de los ciudadanos que pueden votar han votado por Morena. O sea, 80% de los mexicanos con credencial de elector que han podido votar desde 2018 hasta la elección del Estado de México no lo han favorecido. ¿De dónde vas a sacar entonces que el día de hoy Claudia Sheinbaum tiene el 64% de intención de voto? Eso simplemente no es, o sea, es totalmente inconsistente con lo que la realidad electoral del país nos está mostrando. Nuevamente, A ver, perdón, Carlos, que te interrumpa, nomás para que le quede claro a la audiencia y también a tu servidor. Dices tú que solamente el 20% de los electores, sí, de los electores, votan de nuevo por el gobierno en turno y el 80% no, o cuál es podrías explicar ahí esa diferencia de porcentajes? sí, mira, el universo total de votantes en México está contabilizado en lo que se llama la lista nominal. Sí, La lista nominal son todos los ciudadanos que están en el Registro Federal de Electores, que tienen su credencial vigente y sus derechos también vigentes para votar. Entonces, la lista nominal es un poco menor que el registro de electores. Esa es la primera cosa. Entonces, la cancha en la que jugamos en las elecciones es la lista nominal. Son todos los ciudadanos que tenemos nuestra credencial vigente y que tenemos nuestros derechos vigentes también para ir a votar. Bueno,
Cuando tú analizas los resultados electorales, normalmente hay dos maneras de hacerlo. Una es fijarte en quiénes votaron y cómo votaron. Y ahí es en donde resultan estos porcentajes de que López Obrador llegó con el 52% de los votos contra el 48% de los otros. En esa cuenta solo se fijan en el universo de los que votaron. No están contabilizando a los que no Correcto. votaron. Entonces, cuando tú te abres la cancha, llegamos a la conclusión de lo que yo te apuntaba al principio. Solo llegó con la tercera parte Sí, de los votos posibles. Bueno, si hacemos una suma de todas las elecciones que ha habido desde 2018 hasta la fecha, vemos, te va a salir un listado nominal enorme y te va a salir los votos acumulados por cada uno de los partidos en ya. en el universo de todos los que pueden votar. Y al hacer esa cuenta, resulta que Morena solo ha sacado el 20% de los votos posibles. Entonces, no es una aseveración, vamos a decir, teórica, es lo que los números te estás diciendo. O sea, yo al haber sumado todos los votos que ha habido a lo largo de estos 5 años, en el universo de todos los que han podido votar, solo 1 de cada 5 mexicanos han votado por Morena. Entonces, Morena no es vamos a decir, no es esta aplanadora que nos quieren hacer Sí, sentir de que es como el PRI, el viejo PRI, que carro completo y que tal, tal. Porque además hay otras cosas. La forma como gana Morena es muy peculiar. En 2021, la mitad de sus votos se concentró en solo 6 estados de los 32. sí. Entonces, pues para nada con lo que era el PRI. El PRI tenía carro completo, quería decir que tenía capacidad de movilización en todo el territorio nacional. Y lo que nos está mostrando ahorita, lo que está sucediendo en el proceso electoral, es que estados que hace 6 meses se daban por descontado que los iba a ganar Morena, ahorita están en el aire simplemente porque la gente no está satisfecha con lo que está sucediendo. Sea el Es caso el de caso de la Veracruz, Ciudad de México, es el caso de la Ciudad de México, en donde yo iría más allá, con la insistencia. Veracruz, Puebla. Sí, Puebla, Campeche, Morelos, etcétera. O sea, algunos distritos de Tabasco, o sea, todo lo que se suponía que era cancha, ganada para la cuarta transformación, pues está ahorita en entredicho. Y si te vas del centro al norte, o sea, del Bajío, el occidente y el norte, que por cierto son las zonas en donde normalmente se vota menos. Sí, Si esa zona del país se moviliza como lo estamos viendo con las manifestaciones, la que vimos el domingo pasado, que se dio en más de 100 plazas, especialmente en todas las ciudades capitales de estas entidades, lo que te está reflejando es que hay una movilización que se puede parecer a lo que sucedió en la Ciudad de México en ok. 2021. Si esa gente sale a votar, le va a dar la vuelta a esto, ¿no? O sea, no, ahí sí yo sí me atrevo a decir, o sea, si la gente sale a votar por arriba del histórico 63%, o sea, si llegábamos a márgenes entre 65 y 70%, la oposición va a ganar y va a ganar con dominancia. No me atrevo a decir si mayoría calificada o no, pero va a ganar la presidencia y va a ganar una buena parte de los distritos electorales a los que me estoy refiriendo. Hay un dato curioso, en 2021, a pesar de todo lo que nos han hecho creer con el discurso público de la popularidad del presidente y de cómo toda la población lo sigue fielmente, se registraron 180 distritos electorales de los 300, donde la oposición ganó en alianza con dominancia, es decir, por márgenes mayores al 10%, ganó por unos cuantos votos, o la cuarta transformación ganó por unos cuantos votos. Entonces, si la sociedad se moviliza como lo estamos viendo en estas marchas, en esos 180 distritos electorales, pues ahí ya tienes una buena parte del Congreso y probablemente una buena suma de distritos para la presidencia de la República. Si a eso le añades lo que estábamos comentando hace un momento, la pérdida de arrastre en las plazas tradicionalmente de la Cuarta Transformación, pues la posibilidad de que la oposición gane, para mí ha aumentado considerablemente en los últimos días. Esa insistencia del presidente de seguir pateando a la clase media, que es la que ha salido a las calles a mostrar su descontento,
pues eso le va a pasar una cuenta que yo creo que puede favorecer definitivamente a la oposición. Entonces, en resumen, no es tan importante el hacerle caso a las encuestas porque simplemente los datos electorales Sí, no sostienen ninguna de esas discusiones. O sea, no tiene ni sentido entrar eso. En lo que nos tenemos que concentrar es en crear conciencia de que no votar tiene consecuencias más graves que el votar mal. Porque fueron más los ciudadanos que no votaron a lo largo de estos 5 años que los que votaron por alguno de las fuerzas en lo individual. Cabe destacar que en ese grupo, curiosamente, pues son las zonas urbanas de clase media con más escolaridad y los jóvenes los que menos votan. Y lo que yo estoy viendo ahora en los hechos, pues es una movilización de ambos grupos. Y si esos grupos salen a votar, yo sí estoy convencido que por el perfil que tienen y por lo que vimos en la Ciudad de México, la Ciudad de México no es un caso menor. O sea, tiene un número es la segunda que tiene la lista nominal más grande y lo que sucedió en la Ciudad de México tiene millones de votos que nos dicen mucho más que lo que nos dicen todas las encuestas que se han hecho en este país a lo largo de los últimos 6 años. Si la gente salió por millones a votar, castigó al régimen. Yo creo que eso se puede repetir. ok. De alguna forma ahorita me hiciste recordar lo que sucedió en la elección del Estado de México, donde las encuestas hablaban de que la maestra Delfina iba a ganar por 20, 25 puntos y no sé cuántas cosas más. Y al final de cuentas el gane apenas quedó en 8 puntos, si mal no recuerdo. En 8 puntos sobre los que votaron. Los que En, votaron, así es. en 4 puntos sobre los que podían haber votado. Sí, ¿Y qué pasó? Pues que se construyó esta narrativa del arroz cocido, o sea, sí, que sí, me parece muy afortunada esa expresión que se ha repetido mucho ahora de que ese arroz cocido ya se pudrió, ¿no? sí, Porque simplemente, o sea, el de tratar de desalentar a la gente a que no salga a votar con el supuesto de que Claudia Sheinbaum le lleva 20 puntos de ventaja, pues eso ya no convence ni a los niños, ¿no? claro, Entonces, yo sí creo que ahorita sí estamos en una situación inédita, tanto para los partidos políticos como para la sociedad, porque los protagonistas ahorita no son los partidos políticos. claro. Los protagonistas son los ciudadanos y una ciudadana que llegó a la candidatura con el apoyo de la sociedad, y lo voy a decir tal cual, a pesar de los partidos. Entonces, yo eso es lo que sí creo que hace de esta elección una elección totalmente distinta y nos da un protagonismo que no teníamos antes. No vamos a depender si el PRI, el PAN o el PRD tienen capacidad de movilización territorial. Vamos a depender de lo que hagamos nosotros. Los que tenemos la llave realmente que le puede dar, puede definir el destino de México, somos nosotros si hacemos lo que nos toca, primero individualmente, que es ir a votar, y en segundo lugar, llevar a votar a toda la gente que está cercana a nosotros, que voten por quien quieran, pero que creen conciencia que quedarse en su casa nos ha llevado a la situación en la que estamos ahorita. Claro. Y el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo fue la concentración del 19 de mayo, Exactamente. Y porque ahora, no solamente fue en la Ciudad de México, sino fue en más de 100 ciudades en todo el país. me hubiera gustado que hubiera un encuestador ahí y que hiciera inferencias estadísticas sobre sobre lo que se vio aquí en la ciudad, esas 100 ciudades en todo el país. Así es. L- Oye, Carlos, hay un tema que también se ha estado ventilando mucho en la opinión pública y en redes sociales, y aquí en Detona lo hemos discutido con seriedad, y por eso me atrevo a planteártelo para que tú nos des tu opinión. La popularidad de AMLO, por una cantidad importante de años, así lo puedo decir, eh, se fincó evidentemente en su imagen, en su habilidad de comunicación, en su habilidad iba yo a decir palabra equivocada, mejor la retiro, en su habilidad
de convencer que primero son los pobres, no somos iguales, la corrupción, los corruptos son ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que durante todo este tiempo la popularidad de AMLO pues anduvo fluctuando entre los 65 y 70 puntos aproximadamente. Curiosamente, en estos últimos 3 meses, de acuerdo a estudios serios, no a barbaridades como las que se cometen, esa popularidad ya bajó tanto que ya anda en niveles del 58-59%. Y según los analistas, en los cuales me incluyo yo, estamos convencidos de que como se retiraron, se suspendieron la entrega de los beneficios de los programas sociales a 25 millones de beneficiarios, que no es una cantidad pequeña, es una cantidad muy grande. Esto ha provocado el enojo de la gente porque entre enero y febrero unos recibieron 6,000, otros 12,000, otros hasta 20,000 pesos. Y yo les puedo asegurar que en algunas familias llegaron a recibir hasta más de 25,000 pesos, porque lo recibió el adulto mayor, las mujeres embarazadas por ese beneficio, los ninis, en fin, una gran cantidad de programas. Y nos lleva a la conclusión de que la gente se enojó, la gente, porque ya no está recibiendo su dinero. Y entonces esa popularidad era, como dice mi esposa Tere, cariño comprado no es cariño fiel ni cariño leal. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que en primer lugar es importante darle su justo peso a la popularidad presidencial, porque aquí, no sé, tenemos la tendencia de decir, tenemos un presidente popular y eso significa aprobación de su gobierno, y eso no es cierto. El señor, como tú dices, pues tiene cualidades personales que lo hacen ser una persona atractiva para un segmento muy amplio de la sociedad mexicana, de todos los niveles sociales, socioeconómicos, pero la realidad es que en 2018 sacó 30 millones de votos, en 2021 se le redujeron su partido, en 2021 fueron 15 y para la revocación del mandato perdió otros 6, o sea, perdió en los 3 primeros años perdió 9 millones de votantes. Y para la revocación del mandato otros 6. Quiere decir que de 2018 a 2022 que se hizo la revocación de mandato, perdió la mitad de los votos con los que llegó al poder. Y sin embargo, Mitofsky pone su gráfica de popularidad como la de un cadáver, una línea horizontal que no se mueve, cambia la escala con la que te muestran la popularidad. Claro. No te la muestran entre 0 y 100, te la muestran con variaciones de medio punto porcentual en donde se ven que hay picos. Pero si tú la pones en una escala de 0 a 100, eso es una gráfica horizontal, es la gráfica de un muerto. No, su popularidad no se toca. Salvo ahora, pues que las evidencias sí son tales que le tienen que meter ajuste ahí a la receta para que parezca que la popularidad está bajando. La realidad de las cosas es que no tienen la capacidad de arrastre que todo el mundo le imputa, por lo que te digo, por lo que los números nos dicen. Perdió la mitad de los votos con los que llegó al poder en 3 años. Y eso, pues digo, puede ser muy popular, pero en los hechos no se están traduciendo en eso. Ahora vamos a los programas sociales. En 2021 y en la elección del Estado de México del año pasado, sucedió un fenómeno muy curioso. Si tú te fijas en la parte oriente, tanto de la Ciudad de México como en del Estado, que son zonas, vamos a decir, donde tiene una buena clientela, la Cuarta Transformación. En el caso de la Ciudad de México, Iztapalapa tiene el 45% del gasto de los programas sociales de la Ciudad de México. En 2021, 4 de los distritos electorales de Iztapalapa fueron donde se registraron mayores niveles de abstención.
¿Esto qué quiere decir? Que la gente está agarrando la lana, pero no está yendo a las urnas necesariamente a darle las gracias. Y eso no lo inventé yo. O sea, ahí están las estadísticas del INE. Eso vamos a decir, no es una cuestión teórica, es que me está diciendo los Sí, datos, por un lado, de los padrones, ahí está el 45%. ¿Qué sucedió en el Estado de México en la elección del año pasado? Exactamente lo mismo. Si te vas a Nesa, Solidaridad, etcétera, o sea, estos municipios del lado oriente, igual es en donde hay más. Ecatepec también es un botón de muestra. Exactamente, entonces son eminentemente morenistas, con un amplio padrón de beneficiarios de los programas sociales y más del 60% de la gente no salió a votar, por arriba del promedio, o sea, de abstención, tanto del Estado de México como en la elección de gobernador Ya. como de la Ciudad de México. Entonces, pues no hay tal, o sea, lo que se va, más allá de la popularidad de López Obrador, de si le cae bien o le cae mal a la gente, esto es como él lo ha dicho, esto es un plebiscito, ¿no? O sea, la pregunta es si la Sí. gente quiere seguir por donde vamos o no. Y en función de eso decides tu voto en las dos opciones que tenemos en la mesa. No hablo de la tercera opción, porque la tercera opción, pues esa es una opción que es relevante en Nuevo León y en Jalisco, pero fuera de Jalisco y Nuevo León, No hay nada. Movimiento Ciudadano saca el 2% de los votos posibles. Sí. No es un partido bisagra ni mucho menos, ¿no? Bueno, Carlos, pues nos quedan unos cuantos minutos y yo quisiera aprovecharlos pidiéndote, de alguna forma ya nos has guiado el por qué tenemos que salir a votar. Y tuviste una frase ahí que me gustó mucho. No votar tiene peores consecuencias que votar por Morena, o algo así dijiste, ¿verdad? Que votar mal. O votar mal, ¿verdad? Así es. Tú fuiste más diplomático en ese sentido. Pero a mí me gustaría cerrar esta plática, esta conversación contigo. Eh, eh, ¿Qué mensaje le das a la población? El por qué tiene que ir a votar y cómo tiene que votar. Esa sería la pregunta. Mira, yo creo que lo primero es me dirigiría a los jóvenes. Los jóvenes representan la mitad de los electores en este país si considero jóvenes a los menores de 40 años. A los menores de 40 años representan la mitad de la lista nominal. Sé, porque lo he constatado a lo largo de todos estos años en entrevistas con universitarios, con todo grupo de jóvenes, el descontento que tienen con el México que les estamos heredando. Un México en donde además yo creo que una de nuestras grandes faltas es no haber creado conciencia de la importancia que tiene el participar en las actividades que a final de cuentas acaban de afectar tu vida, ¿no? ¿Qué sucede en tu calle? ¿Qué sucede en tu manzana, en tu colonia, en tu Sí, municipio, en tu ciudad? En donde no puedes ser simplemente un testigo que o está contento o se queja. O sea, tenemos que crear, despertar ese espíritu que vemos cuando hay una tragedia en este país, porque eso sí lo tiene el mexicano. Hay un temblor y la gente se vuelve a las calles y va y con sus propias manos trata de rescatar a las víctimas. O sea, nosotros sabemos qué quiere decir movilizarse por una causa justa, sin necesidad de que nadie nos lleve ni les diga cómo hacerlo. Y yo apelo a eso, a la conciencia de que lo que está en juego ahorita es una forma de vida, más allá de una ideología. Si la gente está contenta con la criminalidad que hay ahorita, con el desabasto de las medicinas, con el pésimo trato que se le dio a los pacientes durante el COVID, a pesar de lo que diga el discurso público, pues bueno, pues ahora sí que el que quiera sufrir por su propia voluntad, pues que lo sufra, ¿no? Pero yo sí apelo a que la gente, sobre todo los jóvenes, que si no les gusta el México que les estamos dejando, pues se hagan protagonistas y definan cuál es el México que ellos quieren en las formas que ellos lo quieren hacer. Pero el primer paso que hay que dar, porque si no, después no lo van a poder hacer, es ir a votar. ok, Eso por un lado. Y por el otro lado, pues yo apelo a las madres, en general a las mujeres, pero en particular a las madres trabajadoras, que son el motor de las familias mexicanas,
y que están perfectamente conscientes porque sufren en propia carne las consecuencias de este mal gobierno que hemos tenido durante 4 años, durante 5 años, y Muy que bien. tienen además la capacidad de movilizar a los jóvenes para Claro, salir a votar. Entonces, ese sería mi exhorto. No dependamos de nadie. No, Xochitl no es no es vamos a decir, una figura milagrosa que nos cayó del cielo para que de la noche a la mañana esté. No, pero es una mujer que ofrece un modelo de país que yo creo que llama a la conciliación en vez de la división, sí, y que pues retomaría algo que yo sí creo, porque, pues, o sea, yo ya no me cuesto al primer hervor, y lo que yo he visto que ha hecho este país en los últimos 3/4 de siglo, pues ha sido progresar en todos los claro, frentes, ¿no? claro. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego y que creo que los jóvenes tienen que asumir el papel que le toca. Tienen curiosamente un papel histórico similar a la generación de 68 a la que yo pertenezco. Sí. Y no fue porque éramos más listos o nada, simplemente las circunstancias del país te pusieron en movimiento, y yo creo que ahorita las circunstancias del país los tienen que poner en movimiento para que ellos delineen cuál es el futuro que aspiran, ¿no? Muchas gracias, mi querido Carlos. Aprecio como siempre tu generosidad para compartir tus opiniones y enriquecer el conocimiento de nuestra audiencia. Y pues estamos listos para el día 2. Así que pues, Así la es, semana que entra platicaremos cuál fue el resultado y retomaremos el rumbo, como bien tú lo dices. Decidamos qué país queremos vivir. Un abrazo, mi exacto. querido Carlos. Igualmente, Raúl, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, y pues un solo llamado, vamos a votar. Así es. Gracias. Gracias, hasta luego.